Hola, bienvenido o bienvenida a esta nueva sección de creación de videojuegos con RPG Maker MV. En este caso vamos a trabajar en la creación de un prototipo utilizando el viejo y querido juego de NES o de Family, como lo conocíamos acá en Latinoamérica, llamado Bomberman. En este juego nosotros manejamos o controlamos a un pequeño personaje que va colocando en un mapa bombas que explotan luego de cierto tiempo y van rompiendo aquellos muros que son de ladrillo, y también si colisionan con algún enemigo, es decir, si la explosión toca a algún enemigo, el enemigo muere. Evidentemente, si la explosión toca al jugador, el jugador también muere. También el jugador puede morir si un enemigo lo golpea. El objetivo del juego es eliminar todos los enemigos que hay en el mapa, encontrar una puerta que está oculta y poder cruzar al siguiente nivel. Si uno pone una bomba en el lugar en el que está la puerta, van a salir más cantidad de enemigos, generalmente enemigos que son más difíciles de eliminar. En este caso nosotros vamos a trabajar utilizando esa idea de juego como prototipo, porque yo te quiero enseñar y quiero hacer hincapié, primero que nada, en el concepto de prototipar, que lo he dado bastante intensamente en el curso de RPG Maker. La idea es, cuando yo tengo una iluminación, una idea de un superjuego que va a ser el próximo juego que la va a romper, yo tengo que crear primero un prototipo. Es decir, me defino la idea básica del juego y creo, o programo, o hago en el motor que sea que esté utilizando, o en el lenguaje que sea que esté utilizando, un pequeño prototipo, que es el juego funcionando con las mecánicas principales que yo quiero ver funcionar en mi juego. Bien, valga la redundancia. Entonces yo creo justamente ese pequeño jueguito, ese pequeño demo. Bien, que no es un demo tal cual, es un prototipo. Yo no me voy a preocupar en el prototipo de los dibujos, no me voy a preocupar de la fluidez, no me voy a preocupar de un montón de cosas, de estar creando arte o diseño o sonido, lo que sea, sino que yo quiero ver cómo funciona esa idea que yo tengo ya hecha realidad, ya programada. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso es crear esa idea de Bomberman en RPG Maker MV, prototipándolo de forma que nosotros podamos ver cómo funciona eso en RPG Maker MV y luego decidir si vale la pena o no vale la pena avanzar en un proyecto mucho más largo o más grande, o empezar ya a diseñar el arte de mi juego, el diseño, si vamos a tener habilidades o no vamos a tener habilidades. Bien, entonces de a poquito yo tengo que justamente crear ese prototipo que me permita tomar la decisión de continuar o no. Además, el hecho de utilizar este tipo de juegos, luego vamos a utilizar otros más, para trabajar con RPG Maker MV, lleva al siguiente punto que yo quiero resaltar. Si tú quieres ser creador de videojuegos, tenés que saber programar. Es así de simple. Si no sabes programar, la otra alternativa ¿cuál es? Te contratás un programador, pero eso es caro. Y aprender a programar no es tan difícil, no es un monstruo. Todo el mundo puede aprender a programar. Y yo sé que muchos pueden decir, bueno, Vladimir, vos decís eso porque vos vendés cursos de programación y querés que te lo compren. No, te lo digo porque es real. Para poder añadir a tu juego algo más de lo que el motor te permite en sí, tenés que poder hacer scripting en el lenguaje que sea. Cada motor tiene su lenguaje. En el caso de RPG Maker MV es JavaScript. Pero si tú vas a trabajar con Unreal Engine, va a ser C++. Si vas a trabajar con Unity, va a ser C#. Si vas a trabajar con Godot, tiene su propio lenguaje, aunque soporta C#. Pero también es importante que tú entiendas que una vez que aprendes a programar, todos los lenguajes son casi iguales. La esencia, la base de todos los lenguajes es igual. Luego tienen, por supuesto, sus diferencias, y entonces uno se centra en aprender esas diferencias sutiles. Bien, no es lo mismo trabajar en C++ que en Java, y no es lo mismo ninguno de esos dos que trabajar en JavaScript o en C#. Tienen sus particularidades, pero la estructura del lenguaje, la esencia es la misma. Todos van a tener declaración de variables, todos van a tener una sentencia if, un bucle for, un bucle while o do while, todos van a tener arreglos, todos van a tener más o menos. Toda esa esencia es igual en todos los lenguajes. Y luego tú vas a ver, bueno, ¿cómo gestiona JavaScript los arreglos? ¿Cómo gestiona Java los arreglos? ¿Cómo creo un objeto en JavaScript? ¿Cómo creo un objeto en C++? ¿Qué particularidades tiene? ¿Cómo uso un puntero en JavaScript o en C++? En JavaScript no se puede usar un puntero como en C++. Qué raro. Bueno, entonces, ¿cómo hago lo que hacía en el otro? ¿Cómo me adapto? ¿Cómo tomo esa nueva idea? En esencia luego se transforma en eso. Pero aquí, justamente, ya como hicimos
en el caso de Genfire y como hicimos en el caso del Buscaminas, vamos a tener que romper un poquito, vamos a tener que ir más allá de lo que el motor en sí me permite. Y este es el tercer punto, la elección de la herramienta para el juego. ¿Por qué yo elijo RPG Maker para prototipar este tipo de juego? Porque RPG Maker ya me soluciona el tener que trabajar en un mapa basado en tiles. Bien, Bomberman se mueve en un mapa que está dividido en recuadros. Eso RPG Maker ya me lo da hecho. Yo puedo diseñar el mapa muy fácilmente. Entonces, el diseño de niveles se facilita muchísimo porque RPG Maker ya me lo da. No tengo que yo ponerme a programar cómo crear mapas en mi juego. Cosa que sí tendría que hacer, por ejemplo, si fuera a Unity, a Unreal o a Godot. Porque son motores de propósito general. No olvidemos que RPG Maker se llama RPG Maker. Es un motor para crear videojuegos. JRPG, en esencia, encima eso, ¿bien? Son RPGs muy específicos, pero uno puede siempre ir más allá. Incluso hay personas que han desarrollado juegos de plataforma utilizando RPG Maker. Se puede hacer. No lo recomiendo, porque no es la esencia del motor y uno tiene entonces que desarrollar muchísimas cosas para llevarlo a cabo, pero se puede hacer. Bien, entonces, RPG Maker en este caso ya me soluciona el diseño de niveles. Me soluciona el tener personajes que se muevan en esos niveles. Y para prototipar ya tengo un montón de personajes que vienen en el motor que me permiten crear ese prototipo. Inclusive los puedo utilizar dentro de mi juego y pueden quedar muy bien. Luego además tiene el añadido de todo lo que es el RPG y yo puedo entonces añadir componentes, de ganar dinero, de comprar elementos, de comprar objetos. Podría comprar las bombas y son las que voy a tener disponibles en el nivel. Podría haber dentro de cada nivel una tienda oculta en donde yo pueda llegar y comprar. Podría haber enfrentamientos con jefes finales utilizando el motor de batallas o no. Es decir, las posibilidades son muchas, pero lo que nosotros vamos a hacer entonces es crear el prototipo, ver a qué nos enfrentamos, bien, qué dificultades nos va a traer esta idea y cómo la tenemos que llevar a cabo, si es posible o no es posible, y eso también va a permitir que uno vea el alcance que uno tiene con ese motor y si es el motor adecuado para lo que uno quiere hacer. O me tengo que poner a aprender otro motor de propósito más general. Ya si aprendo un motor de propósito general es muy probable que yo abandone RPG Maker porque entonces el otro motor ya me permite hacer lo que yo quiera, inclusive RPG. Bien, pero en este caso, justamente como RPG Maker ya me facilita la creación del mapa, la creación de personajes y la programación de las cosas que yo quiero añadir que no vienen por defecto, entonces lo elijo y lo pongo a prueba. Eso es lo que vamos a hacer al crear este prototipo de Bomberman. Lo vamos a crear totalmente funcional, pudiendo crear mapas, es decir, que vamos a crear un Bomberman Maker, porque en esencia tenemos que hacer eso, y además podemos dejar la idea justamente de hacer juegos como Bomberman en mapas similares, laberínticos, o inclusive podríamos esa misma mecánica llevarla más allá y utilizar mapas más RPG, en pueblos, en cavernas, quién sabe. Bien, las ideas pueden ser muchas. Entonces, el prototipo tiene que ser la esencia básica que yo quiero poner a prueba para ver si es viable, porque a veces la idea que yo tengo en la mente se ve muy buena en mi mente. Uy, qué lindo va a ser jugar de esta manera y que yo pueda tener esto y que yo pueda tener lo otro. Y después lo ves y no, se vuelve repetitivo o es aburrido, no funciona como yo esperaba, o le tengo que añadir cosas que van más allá de mi alcance, o se complica. También está la otra parte. Tengo muchas ideas en la cabeza, me parece súper genial, y qué tal si el Bomberman tuviera poderes y si yo pudiera tener bombas de distintos tipos, unas que explotan así, otras que explotan al azar, otras que... o poderes, o efectos que enlentezcan los monstruos, otra que los haga perder vida poco a poco, otras que me den invulnerabilidad. Bueno, también uno puede flashear y puede volar la mente queriendo agregar demasiado. Entonces el prototipo me tiene que ayudar un poquito a recortar las ideas y ver justamente el alcance de eso, la complejidad que tiene. De pronto me doy cuenta que programar esos efectos no era tan difícil y puedo diseñar un poco mejor esa parte, o me doy cuenta que sí tiene una enorme dificultad y voy a pasar 2 meses enteros solo tratando de hacer que un efecto funcione. Porque esto también viene a otra cosa que se suele siempre recomendar y que yo mismo he recomendado en el curso, y es empezar con juegos pequeños. Pero ¿qué significa que un juego sea pequeño? Porque si lo medimos en tiempo de juego, y capaz que yo hago 3 mapas de Bomberman y equivale a 20 minutos de juego.
media hora de juego. Bien, es un juego corto. Pero ¿y el tiempo que me llevó a mí desarrollar esas mecánicas? Si me llevó 6 meses, si me llevó un año, entonces no fue un juego corto. Fue un desarrollo largo. Bien, un año es un tiempo corto generalmente en desarrollo de videojuegos. Pero, de nuevo, ¿qué es un proyecto corto? Porque si la mecánica o la idea que yo tengo me lleva a estar un año entero investigando, tratando de poner a prueba, mejorando acá y allá, y no funciona, y tengo que volver a hacerlo, entonces el proyecto fue largo. Definir el alcance o lo que yo soy capaz de hacer tampoco es fácil, porque no vas a saber nunca saber hacer todo y vas a tener que investigar siempre. Para este prototipo yo tuve que investigar un montón de cosas, inclusive trabajar bastante con ChatGPT, que es una herramienta brutal para ayudar. Bien, no te resuelve todo, pero te guía un montón y te ahorra a veces horas de investigación, dándote pautas por dónde seguir, y entonces luego tu investigación va a ir justamente por ese lado a probar distintas cosas. También esto implica muchas veces tener que leer, por ejemplo, plugins hechos por otras personas, a ver cómo lograron hacer tal o cual cosa que no te sale, o que no te sale como querés, pero otro ya lo resolvió. Y eso también es parte de la vida de un programador. Crear videojuegos entonces implica saber investigar, saber programar, ir paso a paso, proyectar a largo plazo, tolerar la frustración y que las cosas muchas veces no funcionen, y cuando algo logras que funcione, otra cosa no anda y arreglas la otra cosa y lo que funcionaba deja de funcionar. Y eso ya no es solo inherente a la programación de videojuegos, es inherente a la programación en sí. No importa si programas videojuegos o sistemas de gestión. Bien, un juego no deja de ser software, no deja de ser un programa que añade otro montón de capas porque tiene arte, porque tiene sonidos, porque tiene que entretener, pero no deja de ser software. Entonces tiene todo lo del mundo del software incluido allí. Aprende a programar si quieres crear videojuegos. Vamos entonces a comenzar con la creación de este prototipo de Bomberman, que va a ser bastante interesante. En nuestra plataforma puedes acceder gratis a todos los cursos completos, incluyendo el curso de RPG Maker MV, el curso de programación, de bases de datos. Absolutamente todos los cursos están allí disponibles gratis. Podés hacer cualquier curso completo, utilizar los materiales, hacerlo tantas veces como quieras. Así que te invito a seguir el enlace en la descripción, entrar a nuestro sitio web y avanzar mucho más.